Elizabeth, buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes con toda la audiencia de Flama Noticias. La Asamblea Nacional Asambleísta se prepara para tratar el proyecto de ley para atacar la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Ese es un proyecto que se envió como de urgencia en materia económica por parte del presidente Daniel Noboa. ¿Qué es lo que contiene este proyecto de ley para que golpee la economía criminal, asambleísta? Gracias, Elizabeth, por la pregunta. Bueno, justamente sabemos, Elizabeth, y toda la ciudadanía es testigo de todo lo que estamos enfrentando en este momento. Ya no es una delincuencia común, ya no vivimos un tema de arranchadores. En este momento estamos enfrentándonos al crimen organizado transnacional y justamente por esto el presidente de la República ha enviado esta propuesta de ley económica urgente para desarticular la economía criminal. Es un marco normativo justamente fuerte, robusto, alineado con el contexto de violencia y la delincuencia que tenemos en este momento como Ecuador y que necesitamos el soporte del Estado. Necesitamos todas las voluntades políticas para poder acompañar al presidente de la República en este combate al crimen organizado transnacional que permea en nuestro país. Esta propuesta, Elizabeth, reconoce justamente la gravedad de la situación, ya que establece disposiciones excepcionales adaptadas a un escenario de conflicto armado interno, lo que permite a los policías y militares actuar con mayor agilidad, cobertura legal y respaldo político, que es lo que se necesita en este momento para nuestras fuerzas de seguridad y nuestras fuerzas de defensa, como son Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Asambleísta, ya hay voces críticas alrededor de este proyecto y justamente uno de los señalamientos es que ¿cómo se lograría distinguir con este proyecto, por ejemplo, los GDO de los que no son y quién finalmente decide qué es un GDO y qué no lo es? Por eso lo que señalaba, un GDO no anda con una arma blanca, como es un cuchillo o una navaja. Un GDO anda con armas largas, con fusiles, entonces es muy fácil detectar. Aquí hay muchos garantistas que parece que no entienden cuál es la realidad del Ecuador, que no nos estamos enfrentando justamente, como lo mencionaba, a la delincuencia común, no nos estamos enfrentando a ranchadores ni asaltantes de esquina, nos estamos enfrentando a estructuras criminales asociadas con cárteles internacionales que trafican drogas, armas, combustible, que reclutan a niños y jóvenes vulnerables, que realizan el tema de la trata de personas, sobre todo incluso en nuestros migrantes. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos justamente que los policías y militares sigan combatiéndoles. ¿De qué forma? Sintiéndose verdaderamente respaldados por el Estado y que no sean perseguidos el día de mañana por jueces corruptos o con fiscales que están junto a estos grupos delictivos. Justamente necesitamos de fiscales y jueces especializados en este tipo de conflictos. Ahora, ¿cómo se garantiza, por ejemplo, que en este caso las Fuerzas Armadas, las personas quienes lo integran, que van a hacer los allanamientos, no sean también parte de estas organizaciones criminales que ya se ha visto que lamentablemente no ha dejado, digámoslo así, también a esta institución, como por ejemplo lo que pasó en Alto Punino, donde hubo fuga de información? Entiendo se está investigando el tema, pero ¿cómo conocieron los grupos criminales lo que se iba a hacer, por ejemplo, por parte de las Fuerzas Armadas en ese momento? Entonces, ahí hay, digamos que investigar mucho, pero también una responsabilidad de un poco depurar estas instituciones para que se garantice que el trabajo realmente sea efectivo. Sin duda, eso es lo que está haciendo el presidente de la República, realizando una depuración en estas instituciones. Hemos visto hace poco, incluso se realizó el cambio del comandante general de la Policía Nacional y también de alguna parte de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que nosotros vamos a seguir haciendo y lo está haciendo el presidente de la República, que es una depuración. Hasta ahora, hay que tener en cuenta que la normativa ha servido justamente para los delincuentes. Entonces, lo que nosotros necesitamos es frenar esta impunidad, porque la impunidad campea mientras que estos garantistas de los delincuentes
juegan en el equipo equivocado. Pero ya no va más, esto se termina. Y en la Asamblea Nacional vamos a tratar este proyecto de ley para poder enfrentar a estos grupos criminales que generan violencia, que generan miedo y promueven el miedo en la sociedad. Nosotros queremos paz y la paz se la consigue con decisiones duras como estas. Asambleísta, ¿qué grupos están definidos en este proyecto de ley como grupos armados? Bueno, los grupos armados están desde el año pasado, desde enero del año anterior, ya lo ha dado a conocer el presidente de la República, entre ellos, no tengo el dato exacto, pero entre ellos están los choneros, chonekillers, los tiguerones, los lobos, entre otros. Ahora, este proyecto propone también penas durísimas para los miembros de grupos armados organizados durante la existencia de un conflicto armado interno, personas que participen de forma directa o indirectamente de un grupo armado organizado. Se va a sancionar con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, incluso puede llegar a 30. ¿En qué condiciones puede llegar a 30 años esta pena privativa de libertad? Bueno, son temas técnicos que ya se están revisando, cuál es la forma en específico para que lleguen las sentencias, ¿no? Eso ya se dará a conocer en los próximos días, pero claro, se aumentan las penas cuando sean estos temas. Por ejemplo, cuando asesinen a un miembro de la policía o de las Fuerzas Armadas. Ok, ahora también se habla de garantías para que finalmente la policía, las Fuerzas Armadas puedan actuar, de indultos preventivos. ¿En qué consiste? Entre los indultos, ya, aquí, esto es justamente un tema muy importante, el blindaje institucional para la policía y las Fuerzas Armadas. Esto justamente establece que no cabe prisión preventiva para policías o militares en servicio activo, que va a proteger a los uniformados que actúan conforme a la ley en escenarios de alta tensión. Sabemos que ahora más garantías tiene el delincuente que el policía, que está poniendo incluso en riesgo su vida para cuidarnos a nosotros, y se protege a los delincuentes. Acá se fortalece también el principio de respaldo institucional y político a través de los indultos, como usted señala, los indultos anticipados y la prohibición de la prisión preventiva a policías y militares. ¿De qué manera? Que en el caso de que un juez quiera llevar un proceso en contra de un policía o de un militar, se pueda, en el caso de que se evidencie que se está realizando justamente, se ha realizado cumpliendo la ley, el trabajo el accionar de los policías y los militares, poder dar este indulto anticipado, disminuyendo justamente el riesgo de judicialización de su trabajo. Ahora, Recordemos lo que pasó en Mascarilla con Ok. el cabo Velastegui, lo que pasó también en Riobamba con el policía Olmedo, que ellos realizando su trabajo, incluso el cabo Velastegui, que fue en Mascarilla, en Imbabura, cómo le tuvieron en un proceso y que tuvo que incluso salir de las filas de la Policía Nacional, a pesar de que teníamos videos en las que se evidencia que los delincuentes le dispararon y lo que él hizo fue defenderse. Como uno de ellos murió, al que le estaban procesando era al policía que estaba arriesgando la vida en tema de seguridad, porque recordemos que eso fue por cumplimiento y resguardo de la minería. Como ese grupo delictivo estaba a favor de la minería ilegal, que estaba posicionada en una parte de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, pues lamentablemente al policía le hicieron un proceso de judicialización. Asambleísta, esta no es una carta abierta para que la policía o las Fuerzas Armadas den rienda suelta a la fuerza pública o hagan lo que quieran. Sí, para nada, para nada. Esto es lamentablemente lo que está tratando de ponerse en la narrativa de quienes defienden a los delincuentes y no defienden a la policía ni a las Fuerzas Armadas. Esto justamente es incluso para poder fortalecer el sistema de justicia que en este momento se necesita, porque va a existir una creación en la parte de jueces y fiscales especializados en conflicto armado interno
para poder permitir que quienes administran la justicia comprendan el contexto excepcional y no juzguen los hechos bajo lógicas ordinarias. Claro, porque En tenemos... este momento creo que es importante saber que tenemos una corresponsabilidad, Elizabeth, entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Y creo, estoy totalmente segura que la aprobación de esta ley en la Asamblea va a representar un compromiso político claro de las distintas organizaciones políticas con la seguridad nacional, que es lo que la ciudadanía pide en este momento. La Asamblea tiene 30 días específicamente. ¿Lo harán en ese tiempo o antes, asambleísta? Eso ya lo iremos analizando, no puedo darle respuestas hipotéticas a una pregunta hipotética. Ok. En todo caso, asambleísta, también es importante hablar, por ejemplo, del tema social, porque lamentablemente, como víctimas colaterales, las cifras cada vez van en aumento en lo que tiene que ver a menores de edad asesinados. Entonces, también cómo se enfocaría esta ley hacia ese grupo cuando hablamos de un futuro en nuestro país de paz, con calma, y cuando decimos también que nuestros niños son el futuro del país, pero que están muriendo como víctimas colaterales. Elizabeth, son dos temas que están enfocados justamente en la seguridad, pero no es la misma acción. El tema de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes viene en otra política pública que también se está revisando, incluso con otras instituciones del Ejecutivo, como es el Ministerio de Educación, Ministerio de Deportes. Aquí también hay que incluir a los GATS para poder incluir, insertar a nuestros menores en educación, en temas de cultura y que no sean cooptados por el crimen organizado, que sabemos que esta es el accionar en algunas zonas del país. Finalmente, asambleísta, nos preguntan que si alguien se declara como miembro de una banda sin cometer un delito, esta ley lo tipifica como delito, nos dice Rosa Armendáriz. No creo que ningún delincuente se diga que es de una banda, pero lo que aquí se realizan son las acciones, si es que se le evidencia en el cometimiento de un delito. Ok, en todo caso, esto entiendo se tiene que revisar al momento que se hagan los allanamientos, cuando llegan también ante la autoridad de justicia, y esperemos que tenga resultados que la ciudadanía espera, porque a través de justamente este combate a las organizaciones criminales se genera también confianza en el ecuatoriano a través de las personas que nos están viendo en el mundo entero, incluso para hacer inversiones. Un país en medio de inseguridad, de conflictos, de extorsión, no se vuelve atractivo para invertir, y que la Asamblea pueda también tratarlo y analizarlo, entiendo, lo harán en los próximos días, asambleísta. ¿Qué mensaje le deja a los ciudadanos de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas? Bueno, a mis queridos santodomingueños, yo me crié en esta bella provincia, decirles que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza de que vamos a caminar por un Ecuador de progreso y de oportunidades, que ahora ya empezó una asamblea distinta que va a trabajar de la mano con el Ejecutivo para poderles dar las garantías que se necesitan en todo el país, para poder realizar reformas económicas, de seguridad, de salud y de educación, que vamos a trabajar solamente por los ecuatorianos y no por un partido político o intereses personales y partidistas. ¿Y esa mayoría en la Asamblea asambleísta que tiene actualmente ADN está fortalecida? Sí, sin duda, nosotros estamos igual con toda la esperanza de que se van a seguir sumando más voluntades políticas, porque aquí hay una responsabilidad. La responsabilidad antes el pasado 9 de febrero y que es trabajar para sacar al país de las crisis en las que se encuentra, no por un interés personal o por un movimiento político. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado. Que tenga una excelente tarde. Igual para usted, Elizabeth, una excelente tarde y a todos los oyentes de Flama Noticias.